Vamos ahora a ir con información de actualidad. Así es, empezamos con la última encuesta que ha difundido la empresa Ipsos respecto a lo que son adelanto de elecciones. 77% votaría a favor de comicios adelantados, tal como lo ha propuesto el presidente de la República, 75% apoya reformas propuestas y 56% de encuestados respalda también cuestión de confianza si Congreso no aprueba la iniciativa. Así es, ya se inició la ronda de diálogo, sobre todo del Ejecutivo con diversos grupos políticos. Vamos a conversar con el señor Aldo Vázquez, analista político y también exministro de Justicia. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo ve usted esta ronda de diálogo que se ha dado y sobre todo cómo se está dando pues, las últimas informaciones, sobre todo la relación del Congreso, ¿no? Bueno, yo veo por supuesto con expectativa estos encuentros. Sin embargo, creo que no hay demasiado margen para ser optimistas, puesto que ya los voceros de las fuerzas de oposición al gobierno han sido claros respecto de sus puntos de vista. Es decir, han anunciado a través de voceros oficiosos que no están de acuerdo con la posibilidad de adelantar un año a las elecciones. Este procedimiento de elecciones anticipadas es frecuente en otros ordenamientos constitucionales, particularmente en aquellos casos en donde rige un sistema parlamentario. Salvo el caso de Francia, donde hay un sistema semipresidencial donde también están reguladas las elecciones anticipadas. Sin embargo, en el Perú requerirían de una reforma constitucional. Esto es perfectamente legítimo, por supuesto, el planteamiento, el discutirlo. El presidente de la República tiene iniciativa para formular propuestas de reforma constitucional de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, pero naturalmente es una decisión que pasa necesariamente por el Congreso de la República y por la decisión que adopte una mayoría. Se necesita, como sabemos, mayoría de 66 votos para aprobar esa decisión y que eventualmente esta pase a referéndum. El hecho o el impacto de estas conversaciones, estos diálogos, cuando sobre la mesa se ponen ya algunos requisitos como yo no voy a tu casa, sino tú ven a la mía, me refiero a Fuerza Popular el día de hoy, ¿cuánto allá en el terreno para llegar a consensos? ¿O por el contrario, usted cree que no va a haber humo blanco en la reunión de hoy? Yo no soy, reitero, muy optimista respecto de la posibilidad de que haya un acuerdo y menos aún inmediato. Como sabemos, durante estos últimos 3 años ha habido una actitud beligerante por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo y las consecuencias hoy todos las conocemos. Pero estamos entonces, también el presidente prácticamente presionado por la población, la mayoría desea un cambio, un adelanto de elecciones, sin embargo el Congreso una vez más se lo está poniendo difícil, si se puede seguir hablando de manera coloquial. Así es, y esta situación configura ciertamente un grave riesgo, desde mi modesto entender, y es que podríamos llegar a un punto muerto, en donde el Ejecutivo insiste en la posibilidad de reformar la Constitución para adelantar las elecciones y el Congreso se opone. Por otro lado, como ha sido señalado también, los plazos electorales se van acortando, es decir, será muy difícil llevar a cabo un cronograma electoral en un plazo tan breve, de modo que cualquier decisión tendría que adoptarse ya muy prontamente. ¿Qué candidatos podemos tener en un proceso así, digamos, con condiciones en las que los plazos son muy ajustados? Probablemente la reforma, o mejor dicho, la reforma de elecciones primarias no se va a poder cumplir, ¿no es cierto? Es muy difícil porque, porque eso supone 2 y hasta 3 procesos internos, ¿no? En caso de que haya este adelanto de elecciones, digamos, la pelota, si hablamos de términos deportivos, ahora va a estar en la cancha de la población, del elector, para no volver a tener autoridades en el Congreso como las que hemos tenido o como las que estamos teniendo. Sí, ciertamente también hay un riesgo, ¿no? Porque los partidos políticos, tanto los que tienen hoy representación parlamentaria como aquellos que han logrado inscripción en los últimos meses y años, tenían unos plazos y entonces se han movido en función de ellos. Y claro, adelantar esos plazos supone también un cierto grado de improvisación. Las candidaturas previsibles corresponden a aquellos partidos que hoy día tienen representación en el Congreso, pero también a algunos nuevos partidos. Hay ciertamente algunas figuras que han emergido por diferentes razones en el ámbito municipal, por ejemplo, y que podrían tener también algún rol en el proceso electoral. Pero está claro que hoy día los partidos no tienen ni candidatos ni planes de gobierno elaborados como para poder participar prontamente en un ajuste electoral. Claro, pero ¿cómo podemos ver un cambio
realmente con estos plazos tan ajustados. Yo creo que al final de repente no va a poder ser el cambio que la población está buscando, ¿no? Sí, sin embargo, por otra parte, hay que admitir también que al país, para el país tendrá un costo muy alto el no resolver este impasse político. Es decir, 2 años más de tensión entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo podrían seguramente afectar tanto la economía del país como su propia institucionalidad. El descrédito de las instituciones democráticas resulta siendo ya muy grande, de modo que la invocación que como ciudadanos nos corresponde es a que haya un punto de encuentro ya entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y esto solo es posible sobre la base de mutuas concesiones, que miren en primer lugar el interés del país. Digamos, la consulta popular nos costaría a todos los peruanos más de 100 millones de dólares, ¿no? Más o menos, según el referéndum del año pasado. Hay quienes proponen que para evitar todo este costo se vaya a una doble legislatura especial, tal como se hizo en el 2000. Así es. Eso es posible, eso es perfectamente posible, pero requiere constitucionalmente una mayoría calificada de 2/3 de O sea, número legal, 87. 87 votos. Ahora, no parece fácil, ¿no? De hecho, tampoco parece fácil una mayoría simple de 66 integrantes del Congreso de la República para que esto vaya a referéndum. Yo creo que lo que es determinante hoy día es la necesidad de que Poder Ejecutivo y Congreso de la República estén dispuestos a mutuos renunciamientos. No hay otra posibilidad de asumir con madurez las necesidades del país si es que no es sobre la base de una orientación al cumplimiento del deber y de atender las demandas de la población. Entonces, y esto solamente es posible sobre la base del acuerdo. Además, en el tema, por ejemplo, de las comisiones, ¿no? Del Congreso de la República, esta lucha por la Comisión de Constitución, que prácticamente pues esta Fuerza Popular no está dispuesta a ceder, donde se van a dar los cambios en la Constitución, cuando hay una oposición realmente muy intensa contra el presidente Vizcarra. ¿Realmente se va a poder llegar a un punto, no sé, de diálogo? La importancia de la Comisión de Constitución radica precisamente en que es la que tiene que hacer el dictamen en relación a las propuestas. Y por otra parte también prioriza o no el debate de a las propuestas que están en agenda. De modo tal que esa es la relevancia que tiene la elección de presidente o presidenta de la Comisión de Constitución. Generalmente ha habido variación año a año en la designación de los presidentes de la Comisión de Constitución. Yo creo también que sería un gesto por parte de la mayoría parlamentaria el ceder la presidencia de la Comisión de Constitución, así como la mayoría parlamentaria tomó la decisión de no encabezar la lista de la mesa directiva del Congreso de la República. Me parece que sería saludable también el que se diera respecto de la presidencia de una comisión de tanta relevancia en este contexto político como es la de Constitución. Me decían algunos amigos anoche, me lo contaban, de que en Fuerza Popular todavía hay una resistencia a aprobar o no estos cambios, porque la mirada de ellos está puesta en el viernes, cuando el Poder Judicial decida si da o no la libertad, o sea, se acepta o no este pedido que ha hecho la defensa de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque si se otorga la libertad, o sale Keiko Fujimori, pues volverían o mantendrían su posición. Si la respuesta fuera contraria por parte del Poder Judicial, vendría la otra alternativa, que es Keiko candidata al Congreso desde la cárcel y libertad en caso sea elegida, que es muy probable. Y con inmunidad. Y con inmunidad. Sí, bueno, es una tesis ciertamente discutible, ¿no? Yo creo que también... ¿Por qué discutible? Digamos, ¿no le alcanzaría la inmunidad en caso sea electa congresista? Sí, pero no sabemos cuál va a ser la evolución del proceso de aquí al 2020 o al 2021, es decir, mientras no sepamos tampoco cuáles son los plazos electorales, es muy difícil anticipar cuál va a ser el escenario procesal de Keiko Fujimori. De modo tal que me parece que es una apuesta a la que le faltan todavía muchos elementos. Yo imagino más bien que hay un cálculo electoral también. Hay quienes piensan que si Keiko Fujimori logra superar la carcelería que sufre en este momento, seguramente estaría en mejores condiciones de recorrer el país, de levantar algún nivel de respaldo popular. También, hay claro. quienes, por el contrario, piensan que no,
que más les convendría políticamente adelantar elecciones, porque ahora todavía pueden salvar parte de su respaldo popular, mientras que en el 2021 la caída todavía podría ser mucho más grave de lo que ya es. Claro, porque además los congresistas que tienen inmunidad la perderían en un año Sin duda. y se irían a ser procesados directamente, ¿no? Varios de ellos, Claro, o sea, evidentemente. ahí se van a jugar los dos lados. Así es, de modo tal que es muy difícil en este momento anticipar el beneficio o no de que electoralmente o que judicialmente pueda tener. Y los procesos judiciales finalmente dependen no de un resultado electoral, sino de aquello que se pueda acreditar en un proceso. Muy bien, Perfecto. muchísimas gracias al señor Aldo Vázquez, el ministro de Justicia y analista político que ha estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, seguimos con este tema y otro tema también que está en la agenda, Paola, que es el de Tía María. Hace instantes nos reportaban desde Arequipa y nos decían que, bueno, al menos en la misma ciudad hay casi un ambiente normal, los transportistas han salido a laborar, digamos, sin hay ausencia escolar por esta, digamos, suspensión de actividades en las próximas 48 horas, pero se ha convocado a las 5 a Yanaguara, en donde habrá también una movilización de quienes están en contra de que se sigan perdiendo millones de dólares diarios a consecuencia de esta paralización. Y además el presidente Vizcarra ha dicho pues que de no tener la aprobación de la población con respecto al proyecto Tía María no iría. Entonces vamos a ver en qué pueda concluir esta situación. Hemos invitado al señor Alonso Segura, exministro de Economía. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos de la situación que vivimos económicamente. Según el ministro Carlos Oliva, la recesión está totalmente descartada para usted. Sí, yo creo que es muy poco probable, ¿no? Descartarlo es difícil. Estaba hablando el exministro Vázquez sobre cómo se está complicando el escenario político. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Un factor que siempre afecta a la economía peruana y ahora está afectando es la coyuntura externa. Ha habido nuevos anuncios, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos sobre nuevas medidas comerciales contra China. Eso generó que la semana pasada la bolsa de Estados Unidos tenga la peor semana en el año. La actividad manufacturera a nivel mundial está en zona de caída. O sea, se pueden complicar las cosas, pero digamos, coincido con él. Este factor de adelanto de elecciones o potencial exacerbación política por sí sola no lleva a la economía a recesión. No es bueno en el corto plazo, sobre una economía que ya está fría, te va a añadir, digamos, mayor lentitud, pero no deberíamos llegar a una recesión, ¿no? Según los analistas, ya no llegaremos a 3, sino a 2.5 a finales de diciembre. ¿Esto cómo impacta en la gente, en el peruano de a pie que esta hora nos escucha y dice, me estoy yendo a la chamba o estoy sin trabajo? Sí, básicamente lo que ya hemos estado viendo los últimos meses, ¿no? Si uno se fija en las cifras, primero las cifras de crecimiento de los meses del año que ya tenemos, ya pasaron 7, pero tenemos cifras oficiales de 5. La economía ha crecido a 1,5. Aún si cerramos el año en 2,5, significaría que la segunda mitad es mejor que la primera, ¿no? Que debería ser porque había ciertos factores estacionales, temporales en la primera mitad del año. Pero ¿qué significa lo que hemos estado viendo? Que la generación de empleo es baja, sobre todo la mayor parte del empleo que se genera es informal, que los ingresos de la población no suben, están casi que estancados. Vamos a ver qué pasa con otros indicadores de pobreza, por ejemplo, con una tasa de crecimiento, digamos, de alrededor de 2,5, la pobreza no debería disminuir, si algo debería aumentar o estar más o menos constante. Entonces, eso significa que no se genera mayores beneficios o mejoras económicas para la población en promedio, ¿no? Y eso sumado al tema de Tía María, por ejemplo, que preocupa que de repente pueda ser suspendida también el proyecto. Vamos a ver qué es lo que dice el Ejecutivo, ¿no? Tía María no es tan relevante en términos de impacto económico directo. O sea, no afecta al PBI. Afecta al PBI, pero no es tan grande como algunos creen. Tía María es aproximadamente la quinta parte de las Bambas en, digamos, monto de inversión, es la tercera parte que Yabeco, no es tan grande, ¿ok? Es menos de un punto el PBI dividido en 3-4 años, la mitad es importaciones. El problema es que es un proyecto que se ha vuelto simbólico de la viabilidad de proyectos mineros en realidad en el Perú, porque por un lado ha logrado de parte del Estado todos los permisos que corresponden. Entonces, lo que sí puede generarte es un efecto sobre expectativas, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa más de que el Estado tenga marcha y contramarcha, ¿no?
sobre todo, evidentemente, ante presiones de ciertos grupos. Claro, ¿no? pero ya lo dijo el presidente que si no lo quiere la población, eso no iría, pero es que al final estamos en... Lo que pasa es que hay que ir con cuidado con eso, ¿no? Porque el Estado le ha aprobado estudios de impacto ambiental, incluyen consultas ciudadanas. Recordemos que aquellos que salen a marchar no necesariamente representan a toda la población. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando se cumple con legalidad. Evidentemente el gobierno está en una posición difícil, pero acá esto sí puede tener efectos hacia otras decisiones de inversión. El hecho ¿no? de retroceder, ¿se refiere usted al hecho de que Sí, claro. haya un cambio de opinión finalmente y se decida no dar trámite a esta Lo que pasa construcción? es que cómo vas a justificar bajo principios de legalidad, estabilidad jurídica, después Claro. de que has analizado por meses, si es que no años, la licencia de construcción, determinar en cuestión de 2 semanas, bajo presión de ciertos grupos, es decir, ahora encontré que en el pie de página número 26 de la página 80 es complicado, ¿no? Por otro lado, era evidente que en el momento que procedieran con la orden de construcción, o la licencia de construcción, que iba a haber ciertos grupos que iban a protestar. El gobierno debió estar preparado para eso. Es difícil, yo estaba en gobierno, es muy difícil para el gobierno, para el Estado siempre lidiar con este tipo de protestas, ¿no? Pero está en una situación complicada. El hecho, por ejemplo, de que las Fuerzas Armadas hayan asumido el control desde hoy del puerto de Matarani, en donde ya había bloqueos de hace más de 20 días, digamos, de alguna manera va a garantizar también que el combustible siga saliendo. Sí, bueno, es una medida extrema, pero tiene que garantizarse el libre tránsito, ¿no? Recordemos que los bloqueos de carreteras, en este caso también de acceso a puertos, es ilegal, y los responsables deberían ser sancionados. Lo que pasa es que en nuestro país eso nunca ocurre, y eso genera pues que se vuelvan prácticas que son ilegales, delitos en muchos casos, pero que ocurran, ¿no? Ajá. Yo quería preguntarle por una noticia que a mí me llamó poderosamente la atención y está en el diario El Comercio, y es que uno de los negocios más rentables en el Perú es la venta de pollo a la brasa. Sí. 1.300 millones de dólares mueve anualmente. Es decir, es un negocio. Sí, claro, es un negocio. A los peruanos les gusta mucho comer pollo en general. Por eso, no solo por Sí, pollo a la ¿verdad? brasa, el pollo tiene un peso muy importante en el índice de precios. Claro, Comemos pollo en la a la inflación brasa y anualmente, no a la brasa también. mensualmente, Sí. tiene un movimiento especial el pollo. Es la carne que más consumen los peruanos. En la canasta básica familiar. Sí, claro. Claro. Sí. O sea, si alguien tiene un negocio, usted con la experiencia que tiene de economista, tiene, por ejemplo, tiene un platita, algo ahorrado, sería una buena alternativa irse a un negocio de este tipo. Bueno, depende, ¿no? Hay buenos lugares de pollo a la brasa, hay malos lugares de pollo a la brasa, ¿no? En temas culinarios, yo no soy experto culinario, pero en todo tipo de temas de este tipo depende de tu precio, tu calidad, tu ubicación, ¿no? Pero 1.340 millones no Sí, se claro. mueve así nomás en un Es año. muchísimo, sí, sí, Es sí. muchísima plata. Claro, porque además, sobre todo en este ambiente y panorama que se está pintando por yo creo que es inestabilidad política, ¿no? En los cuales puede venir o no inversiones, porque hay empresas interesadas en apostar en el Sí, Perú, grandes empresas, pero ¿cómo entras si ni siquiera sabes cómo es el piso? Sí, lamentablemente, a ver, lo primero que hay que entender, y lo dijo el doctor Vázquez en la entrevista previa, estamos en una situación a la cual hemos llegado por una falta de entendimiento clarísima entre Ejecutivo y Legislativo. Mi opinión personal es básicamente generada por el Legislativo, ¿no? Ha sido, digamos, destructivo, obstruccionista durante estos 3 años, ¿no? El Ejecutivo ha buscado alguna solución. Personalmente, el adelanto de elecciones me parece que no era la solución, pero estaba buscando alguna solución que pudiera desempantanar esto, ¿no? Pero seguimos en una situación compleja porque el Congreso, o la mayoría en el Congreso, se resiste a hacer viable esta solución, ¿no? Sacrificar crecimiento de corto plazo, cuando uno construye institucionalidad, fortalece la clase política, fortalece las reglas de juego en la política, en el sistema de justicia, vale la pena, es una inversión en el futuro de los peruanos. El Congreso se ha estado sistemáticamente resistiendo a esto. La parte que a mí me preocupa, y también lo mencionó el doctor Vázquez en la entrevista previa de un adelanto de elecciones, es que terminamos con una elección casi que improvisada. Va a haber muchos que compitan, pero los que ya están ahí, como partidos, digamos, o los congresistas no pueden ir a reelección, pero los partidos
son básicamente, tienen gran ventaja los que están constituidos y los que están ahí, ¿no? Y hacer planes de gobierno, formar cuadros técnicos, políticos, no es sencillo. Y nos jugamos los siguientes 5 años del país. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta. Yo hubiera optado una posición distinta. Pero ¿Usted dicho se refiere esto, a que puedan llegar radicales a manejar la economía del país? no entre necesariamente otras cosas? radicales, simplemente pueden ser radicales o de derecha o de izquierda, pueden ser de centro, Extremistas, pues. puede ser cualquiera, pero sin planes, sin cuadros. Improvisación no significa radicalismo necesariamente, ciertamente puede haber radicalismo también, pero simplemente improvisación. Y en una situación en la que estamos, que partimos de que la economía no viene bien, el mundo no viene bien, la capacidad de crecimiento de la economía es menor, y por tanto la capacidad de generar bienestar en la población es menor, y las demandas de la población evidentemente van a estar ahí, uno necesita tener las mejores políticas públicas posibles, ¿no? Improvisar no ayuda a esto. Dicho esto, necesitamos que esto, o sea, haya puentes de comunicación para que haya algún Para tipo todos. de solución, porque esto lo que va a lograr es que no logremos estas mejoras institucionales, tengamos menos bienestar económico en corto plazo y quizás también en el mediano plazo si seguimos en estas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al señor Alonso Segura, exministro de Economía, que ha estado aquí en 30 minutos en Nacional. Así es, muy amable por haber estado con Gracias. nosotros. Bueno, y la otra noticia aquí en Lima al menos es la operación Pico y Placa, que hemos estado dando cuenta, pero también hay novedades en el tema del transporte. Se ha adelantado que el Corredor Morado, que es uno de los principales que abastece sobre todo a San Juan del Lurigancho, que es el distrito más poblado, podría dejar de operar. Así es, dice que hay pérdidas económicas de 18 millones de soles aproximadamente y, por ejemplo, de 250 buses que tienen 40 no están circulando por falta de mantenimiento porque no hay presupuesto. Bien, vamos a conversar precisamente sobre el tema. Estamos con el señor Fernando Pereira Díaz, presidente del directorio de Protransporte de la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Cómo está? Buenos días a ustedes. Preocupa la situación del corredor morado, ¿no? Porque va a San Juan del Lurigancho, el distrito más populoso de la capital. Sí, sin lugar a dudas. Es un problema que nos tiene preocupados y hemos estado trabajando desde que asumimos las funciones ahora el 1 de enero de este año con medidas de fiscalización y medidas de apoyo a estos corredores, a estos concesionarios que ganaron las licitaciones y han hecho inversiones, sobre todo en su lucha contra la informalidad, que es la que se los está comiendo. Los Claro, colectivos y la informalidad. Ellos están pidiendo más inspección, pero realmente esa es la solución porque parece que en San Juan del Lurigancho es la invasión, pues, ¿no? de los vehículos informales. Tiene varios factores que han coadyuvado a su problema económico. Uno es el problema de la informalidad que está compitiendo contra ellos y la verdad es que la municipalidad en años anteriores se vio rebasada completamente, la policía está rebasada completamente con la informalidad. Nosotros este año hemos prácticamente duplicado los operativos de fiscalización, hemos duplicado la cantidad de vehículos internados al depósito y ahora recientemente estamos aplicando el retiro de placas por primera vez en este corredor. Con lo cual estamos en una guerra frontal. Pero además de eso está el tema de la rotura de la tubería Sedapal, que ha generado muchos problemas en general en San Juan del Lurigancho y especialmente esta ruta le ha afectado muchísimo porque el tráfico hace que el viaje sea mucho más largo en tiempo y requiera más unidades para tener la misma frecuencia. Claro, porque van por una ruta alterna, además. Es correcto. ¿Qué significa esto del retiro de placas? El retiro de placa es una modalidad que está permitida por la ley, por el Ministerio de Transporte, en una resolución ministerial, la número 007, que en el caso de que no se disponga de los depósitos para internar los vehículos, la municipalidad a través de sus inspectores está facultada para retirar la placa y la persona sancionada entonces para retirarla tiene que pagar la sanción. Ah, correcto. Nosotros estamos haciendo los operativos sobre todo de noche, precisamente porque es donde la informalidad es la más severa. El cuestionamiento de los empresarios del Corredor Morado es que hay una competencia desleal. Es correcto. Que hay mucha informalidad. Pero a ver, si retiramos toda esa informalidad, tampoco hay la capacidad operativa para mover a esa cantidad de gente impresionante. Más de 1 millón de personas, ¿no? De San Juan del Lurigancho. Qué buena su pregunta, porque justamente en eso es que estamos, ¿no? El problema de combatir la informalidad, como usted bien lo señala, si se saca a la informalidad, entra más informalidad, porque si no pueden ellos incorporar más buses concesionados, se le deja abierta la posibilidad que los informales entren, porque la demanda existe. Nosotros lo que estamos tratando con ellos, y hemos tenido reuniones ya en la Caja Metropolitana, que es con quien tienen ellos la mayoría de sus créditos, para que, digamos, flexibilizar y renegociar un poco sus deudas
Hay unas empresas de estas que tienen más de un año de morosidad, tienen 330 días de morosidad, por ejemplo, no pagan desde el año pasado, y ya la Caja Metropolitana está a punto, digamos, de justamente de ¿embargos? De embargos de los vehículos, y por eso justamente la situación es muy crítica. Caramba, eso es... Estamos, digamos, como que si le quitamos los autobuses también se le deja justamente abierta la puerta a la informalidad. ¿Cuánto llega esta deuda? Perdón, ¿A cuánto no llega? sabría decirle el monto porque no manejamos el tema de los créditos, pero sí hemos reunido con la caja y tienen, por lo menos en días, tienen 333 días algunas empresas, y otras tienen también 80, 90 días. Con esto lo que queremos justamente es tratar de fortalecer estos corredores, porque sí, la solución son estos corredores, son los buses grandes, son los buses concesionados a través de los cuales se pueda, digamos, formalizar el sector, pero hay que ir también poco a poco quitándole la competencia informal para que ellos puedan introducir nuevas inversiones en el sistema. Yo estaba leyendo que ProTransporte ha dicho que va a habilitar un carril exclusivo para el corredor morado. Es parte del trabajo que estamos haciendo para favorecer que desplacen más rápido los vehículos entre, digamos, Malecón Checa y la avenida Bancay, es decir, toda la avenida 9 de octubre. Vamos a hacer un carril, digamos, en contraflujo, reversible, de manera tal de que los vehículos, entonces, a las horas pico, los vehículos de transporte público a horas pico no tengan esa pérdida de tiempo que tienen por el tráfico, sino que usen esa vía exclusiva. Claro, o sea, es evitar que tomes tú el informal, porque te vas a demorar muchísimo más que tomar el formal. Exactamente. Cuando usted tome un informal y vea el autobús morado pasando al lado rápido, pues el día siguiente probablemente tome el bus morado. Como el Metropolitano, ¿no? Que tendría una vía... Es la idea. Y con eso también obligar también a estos concesionarios a que introduzcan más buses, porque se les está garantizando una velocidad comercial mucho mayor. Con esta vía exclusiva, ¿cuánto se aceleraría el transporte? ¿Cuánto se dejaría de perder en horas hombre? Sí, en términos de tiempo, entre Malecón Checa, digamos que es la salida de San Juan del Lurigancho, y Abancay, estaríamos ahorrando entre 18 y 20 minutos por viajero. Imagínense, nosotros tenemos 70 millones de viajeros ya en este corredor acumulados. O sea, durante, digamos, desde el año 2016 que empezó la operación, hasta ahora tenemos 70 millones, multiplique eso por 20 minutos y tenemos una cantidad de horas hombre de ahorro que podríamos tener si establecemos este sistema. El problema del corredor morado se podría replicar o repetir en los otros, porque el tema de la informalidad se mantiene. Javier Prado, es lo mismo, y también en la avenida Arequipa, ¿no? Que a vista y paciencia estos colectivos que te cobran 3 soles para llevarte a Miraflores, y si ven a un policía, pasan a Arenales. Sí. No, que ya se saben la ruta para escapar. Y nosotros hacemos itinerantes el control, entonces ellos inmediatamente por WhatsApp hacen... Sí, se avisan. Sí, se avisan. Yo creo que es un llamado que debemos hacerle a la ciudadanía en general, ¿no? De que respetemos más la formalidad, porque precisamente con eso ganamos todos. Tratemos de utilizar los vehículos de transporte público que están concesionados. La informalidad por lo demás no tiene ninguna garantía de seguros. Si hay algún accidente, cualquier cosa, de hecho ni siquiera se reportan los accidentes que hay, pero el pasajero está, digamos, a merced de estos problemas, ¿no? Don Fernando, una consulta sobre el tema anterior. ¿Cuándo se decide finalmente si hay una vía o un corredor exclusivo para el morado? En los próximos 20 días nosotros vamos a tener ya el operativo instalado con conos. O sea, ya es un hecho. Sí, es un hecho. Sí, es un hecho. El proyecto está listo y lo podemos anunciar, digamos, de que en los próximos días ya lo implementaremos, ¿no? Hay otro problema que tenemos ahí con el corredor morado, que es la invasión de las rutas autorizadas por el Callao. Hay 2 empresas que tienen mucha cantidad de buses que están autorizadas por el Callao, no están autorizadas por Lima y sin embargo están invadiendo el corredor. ¿Que van por Abancay o por Van por Abancay y entran a San Juan del Lurigancho también. A 9 de octubre. Así es, por 9 de octubre. Entonces le hacen una competencia, además de informal, es decir, esta es ilegal, porque son rutas autorizadas por el Callao que no son autorizadas por Lima, y ya se les ha hecho sus respectivas comunicaciones a estas 2 empresas y sin embargo siguen operando el servicio ilegalmente. ¿Y el horario seguirá siendo el mismo desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche? Sí, el horario no ¿Y por qué no se amplía un poquito hasta la medianoche? Porque hay mucha gente que viene desde varias zonas, sale de trabajar o sale de la universidad, de estudiar, y tiene que irse hasta Canto Grande, Bayó, Barbotupe. Yo creo que es un problema que tenemos que irlo manejando poco a poco, porque también el servicio nocturno es mucho más costoso. Claro. ¿No? Es un servicio que tiene menos demanda y por lo tanto es más costoso por pasajero, y tenemos que irlo
midiendo. Muy Pero bien. sí es un servicio que se necesita. Muy bien, muchísimas gracias al señor Fernando Gracias a ustedes. Pereira, presidente del directorio de Protransporte de la Municipalidad de Lima. Con esto terminamos, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga un excelente día.